En el nombre de Jesús, amén y amén. El Salmo 114 es uno de esos salmos que Israel cantaba para recordar el evento más glorioso que Israel pudo haber tenido, y fue el Éxodo. Todos sabemos que es el Éxodo, lo conocemos, las partes de su historia, pero en la nación de Israel, o el pueblo de Israel, tiene una historia muy rica, una historia que es su patrimonio y es el sustento de la fe de ellos y de nosotros, porque es una historia donde la evidencia del poder de Dios se manifiesta en ellos. Dios se hace real, vivo, presente en cada aspecto de la vida de Israel y en su historia. Pero este salmo tiene algo muy especial, algo que si usted lo lee muy rápido no lo capta, pero una madrugada orando y leyéndolo, el Señor me dio lo que llamamos una perla, que es la que quiero dárselas a ustedes. Dios me la dio a mí, se la quiero dar a ustedes. Pero esencialmente está en los dos primeros versículos, que podríamos leerlos rápidamente sin detenernos a ver qué es lo que Dios está diciendo a Israel. El versículo 1 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Saben ustedes que los salmos son cánticos poéticos que tienen mensajes muy profundos que dan valor a la historia y a la identidad de Israel. En este primer versículo está hablando de que Israel está saliendo, pero hay dos nombres, Israel y Jacob, porque es el origen de la nación, porque desde allá, desde la raíz, desde las entrañas, desde su origen, Dios quiere que Israel entienda quiénes son ellos y quién es Dios para ellos. Israel nace desde Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero podríamos decir que es el padre de la promesa que Dios da para formar una nación. Dios necesitaba un pueblo. Dios quería usar un grupo de gente que tal vez no se la merecía, porque Israel no tenía nada atractivo, como no lo tenía usted ni lo tenía yo, para estar hoy aquí en la casa de Dios. Pero que Dios nos miró, así los miró Dios a ellos, y desde Abraham les dio una promesa. La promesa que Dios le da a Abraham es: bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones, y te bendeciré y te multiplicaré como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. Entonces la pregunta es, allí se origina, desde Isaac, Abraham comete sus errores, va tropezando ante la promesa, pero finalmente Dios lo que dice lo cumple, y nace el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac engendra a Jacob. Jacob viene en el vientre ¿con quién? Con Esaú. Pero Jacob agarra a Esaú del calcañal como diciendo: yo salgo primero, pero salió primero Esaú. Y Esaú perdió la bendición y Jacob se la arrebató. Ustedes conocen esa historia, algún día hablaremos. Se la arrebata y Jacob se convierte en el hijo de la bendición y el hijo de la promesa. Pero ¿por qué Dios menciona dos nombres, Jacob e Israel? Porque saben que en la historia Dios le cambió el nombre a Jacob. Hubo una pelea, una noche, Jacob pelea toda una noche con el ángel, y el ángel, le voy a decir algo, eso no lo sabe usted, el ángel estaba jugando con Jacob. ¿Quién puede pelear con Dios, hermanos? ¿Usted ha peleado alguna vez con su hijo así de mentiritas? Y usted dice: me va ganando, pero es un juego. Realmente lo que Dios hacía con Jacob esa noche era
pelear, pero suéltame que viene el día. Y Jacob dijo, si no me bendices, no te dejo. Y finalmente el Señor lo descoyunta, le descoyunta su cadera. Y a partir de ese día ya no era Jacob, sino el cojo Jacob, porque quedó cojo para el resto de su vida. Dios le dejó una marca en su cuerpo. Y ese día Dios le dio un nombre nuevo a Jacob. Le dijo, ya tu nombre no será Jacob, que significa suplantador, engañador, sino que tu nombre será Israel, que significa príncipe con Dios. El Señor le cambió el nombre, como se lo cambió a usted. Amén. Le cambió la identidad, porque al cambiarle el nombre, lo que Dios estaba haciendo era cambiando la identidad de Jacob, para ya no hacerlo el engañador, el tramposo, el vivaracho que había sido toda la vida, sino que ahora sería el príncipe con Dios, que con él iba a reinar. Y Dios empieza allí. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, y con Jacob nacen los 12 hijos que se convirtieron luego en las 12 tribus de Israel, entre ellos José. José va a Egipto y recuerden la historia. Israel sufre hambre, las tribus, y finalmente la casa de Jacob, Jacob y sus 12 hijos terminan en Egipto, y allí duran en esclavitud 430 años. Donde dice la Biblia que al principio, cuando Faraón reinaba, le dio a los hijos de Jacob las mejores tierras, pero luego que muere el Faraón, se levantó un Faraón, dice la Biblia, que no conocía a José ni conocía la historia, y en vez de honrar a Jacob y a las tribus por la herencia de José, lo que hizo fue subyugarlas y esclavizarlas por 430 años. ¿Qué hace Dios? Lo primero que Dios nos recuerda es que los sacó, pero luego dice que los sacó ¿para qué? Versículo 2, por favor. Éxodo es salir, porque Dios vino para hacer su santuario, Judá su santuario, e Israel su señorío. Entonces voy a decirles algo: salieron para entrar. ¿De dónde salieron? Salieron de Egipto para entrar al santuario de Dios, o a convertirse en un santuario. Y aquí está la clave de todo. ¿Por qué? Porque el día que usted conoció al Señor, ¿salió de dónde? Salió del mundo, salió del pecado, salió del gobierno de Satanás. Israel estaba bajo el señorío de Faraón, y el Señor les dijo: ustedes salieron para convertirse ahora que Judá vino a ser el santuario. Judá era la tribu de la alabanza. Diga conmigo, la tribu de la alabanza. Pero Judá también era la tribu de donde salió el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y convirtió a Israel en un santuario de alabanza. Usted salió del pecado del mundo, donde estaba bajo el dominio de Satanás, y ahora se convirtió en una casa de habitación de la alabanza, de la gloria del Señor. Usted salió y Dios entró. Usted entró. Pero escúcheme algo: lo convirtió en un santuario de alabanza. ¿Por qué el Señor dice Judá vino a ser su santuario? Porque es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios era este era el objetivo de Dios con Israel. No era la tierra prometida.
Muchos de nosotros, cuando hablamos del éxodo, estamos pensando que el fin del éxodo era la tierra prometida. No, el fin del éxodo era esto. El Señor quería un pueblo que publicara sus alabanzas, que fuera un pueblo que lo adorara a Él, y sobre el que Él fuera el Señor de ese pueblo, porque estaban saliendo del gobierno de Faraón para ahora entrar en el gobierno del Dios de los cielos. Cuando Dios establece el éxodo, lo que realmente Dios quería con Israel era una relación. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Usted cree que el Señor lo llamó a usted solo para darle bendiciones? ¿Usted cree que Dios lo sacó a usted y a mí del pecado del mundo solo para concederle todos los deseos de su corazón? Le voy a decir algo: es real que Dios te va a bendecir, es real que Dios quiere darte las peticiones de tu corazón, pero la prioridad de Dios es establecer una relación personal e íntima contigo. Porque si tu vida no funciona en esto, escúchame, las bendiciones no serán garantía de que tú ames a Dios. Israel, le voy a adelantar algo que no quería decírselo ya, pero de pronto se me olvida más adelante. Les tengo una noticia: Israel nunca lo entendió. Qué triste, nunca lo entendió. Y no sé, Gladys, búscame ahí si es el Salmo 90, donde dice el Señor. Hay un versículo muy poderoso que hace una radiografía y una comparación, que dice: sus caminos notificó a Moisés y a Israel sus obras. Sus caminos notificó a Israel y a Moisés y a Israel sus obras. Mire la diferencia. Dios está diciendo que con Moisés lo conoció, que Moisés fue su amigo, que Moisés tuvo una relación con él, pero que lo único que Israel conoció de Dios fueron sus milagros. Qué triste. Y creo que el llamado de Dios para la iglesia de este tiempo es que podamos ser santuario para Él y que su señorío esté en nuestras vidas. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Por qué el Señor dijo que quería que Israel fuera su santuario o Judá? Porque Él quería que ese pueblo lo adorara. Porque la adoración, escúcheme, la adoración es sinónimo de rendición. Cuando usted adora a Dios de verdad, usted se rinde a Él. Cuando usted se humilla a Él, usted lo glorifica. La adoración es el objetivo de Dios con nuestras vidas. Y adoración no es solo venir a la iglesia y cantar 2, 3, 4, 5 canciones, 2 rápidas, 3 lentas. Eso no es adoración. Eso puede ser cantar. Y si se canta sin adorar, se puede cantar sin adorar. Usted puede cantar y no adorar. El Señor quiere que usted, cuando cante, adore.
Y la adoración es sinónimo de rendición. Judá vino a ser santuario. Yo quiero que salgan para que entren y se conviertan en un santuario de alabanza para mí. Porque sabe Dios que cuando usted adora, obedece. La adoración es más que cantar. La adoración es una vida humillada delante del Señor. Cuando el diablo le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Que Satanás es muy inteligente. No, yo creo que es bruto. Él es sagaz. No es inteligente, es sagaz. Y la sagacidad no es inteligencia, es maldad, es malicia, es astucia, pero no es inteligencia. La verdadera inteligencia es la que el hombre usa para ser obediente y recto delante de Dios. Eso es ser inteligente. Y Satanás le dice al Señor Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Por qué Satanás le pide a Jesús que lo adore? ¿Será que el diablo quería 2 canciones rápidas y 3 lentas? ¿O que Jesús se postrara y le dijera: lindo diablito, te adoro? ¿Será que eso era lo que quería el diablo? ¿O que le cantara un himno? No. Satanás lo que quería con Jesús era que su vida se postrara ante Él en plena obediencia y sujeción a Él. Porque Satanás sí entiende que es adorar, porque Él fue el principal adorador del reino de los cielos. Y sabía que cuando alguien adora es porque es obediente delante de Dios, es más que cantar. Y el Señor quería, yo veo a algunos con frío, hermanos, y ya me está dando frío a mí también. Y el Señor quería que su pueblo le adorara, que se convirtiera en un santuario de alabanza. ¿Me está escuchando? Amén. Judá era la tribu de los adoradores, pero toda Israel era una adoración. Toda Israel era un símbolo de adoración. Construyeron un tabernáculo, una tienda, que mes a mes estaba en cada tribu. Eran 12 tribus. Es decir, que todo el año la tienda se repartía en cada tribu para que el pueblo adorara. Pero no solamente el Señor quería que fueran adoradores, sino que también quería que el pueblo fuera, que Él fuera su Señor. Que Él fuera el Señor, porque estaban bajo el señorío de Faraón y de Egipto. Un señorío que era resistente a soltarles. Cuando usted estaba lejos de Dios, usted podía confesar a Dios. Usted podía creer que Dios era allá arriba en lo alto. Algunos irreverentemente le llamaban y que chuchito. Nunca diga eso, es irrespeto. Él no es ningún chuchito, Él es el Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. No, tenías el señorío de Dios, tenías la información de Dios, pero no el señorío de Dios. Y cuando Faraón sabía que si dejaba ir a Israel, perdía el dominio sobre ellos. Y por eso se resistía a soltarles. Y les hizo varias propuestas. Pues hagan su culto aquí. ¿Para qué tienen que ir por allá? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. ¿Para qué tienen que ir a esa iglesia?
¿Te puedo orar y leer la Biblia aquí en la casa? Hay un señorío, un control. Cuando el faraón vio que no podía retenerlos, les hizo una propuesta un poquito más generosa y le dijo: vayan, hagan su culto en el desierto 3 días y vuelven. Señorío, había un control, un dominio. La Biblia dice que cuando usted estaba lejos de Dios, usted y yo teníamos el señorío de las tinieblas en nuestra vida. Pero el Señor dijo: ya Faraón no será su Dios ni su Señor, ahora yo seré el Señor de Israel. Él es su Señor. Diga conmigo: Él es mi Señor. Él gobierna sobre mí. Amén. Israel lo tenía que entender, porque va en concordancia que cuando somos del Señor somos diferentes. Romanos 6, verso 13. Romanos 6, verso 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sigue, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no será el Señor vuestro. Pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. El señorío de Dios está en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios gobierna sobre ti. Versículo 15. Que pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Versículo 16: ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? Usted es dueño del que le obedece. El Señor de suyo es el al que usted obedece. Entonces Pablo dice que si usted obedece al pecado, el pecado es su señor. Pero que si usted obedece a Dios, Él es su Señor. Israel era difícil entrar en una relación con Dios. Y les adelanto nuevamente, al parecer nunca tuvieron una relación con Dios. Hay gente que le cuesta tener una relación con Dios. No la pueden tener. ¿Por qué? Algo pasa. Hay un obstáculo en sus vidas que les impide entablar una relación con Dios. Algo no los deja. No pueden encontrarse con Dios personalmente. No pueden llegar a conocerlo. Admiran la relación que otros pueden tener con Dios. Hay gente que ve enlace y ve un predicador y dice: ¿cómo yo quisiera tener lo que ese predicador tiene? Lo añoran. La pregunta es: ¿por qué tú no lo puedes tener? La pregunta es: si ellos pueden, otros pueden, ¿usted por qué no puede tener una relación con Dios? Israel tenía varios problemas que quiero más o menos mostrárselos. En primer lugar, Israel nunca rompió con su pasado. Nunca rompió con su pasado. Y si usted no logra entender la vida nueva que tiene en Cristo y todavía tiene una vinculación con su pasado,
no podrá vivir un presente con Dios. ¿Me está escuchando? Para Israel era bastante complicado relacionarse con Dios porque no lo conocía. El Dios que conocieron fue el Dios de milagros. Nunca entendieron la manifestación de Dios a través de los milagros. Hay gente que se malcrió en la fe. Esos no vienen a esta iglesia, esos van a otras iglesias, hermanos. ¿Cómo así, pastor? Sí, se malcriaron en la fe, y espero que usted no sea ese tipo de persona. Es decir, se quedaron en la iglesia solo porque en alguna etapa de sus vidas espirituales Dios les dio un milagro, y nunca entendieron que el milagro que recibieron no era sino el pretexto de Dios para entablar una relación con usted. Pero muchos entendieron que el milagro era la función de la relación con Dios. Y es como ese que usted se le acerca solo para qué. Hay gente muy formal, ¿sí o no? Ahora que iba saliendo, me puse a evangelizar un muchacho y me escuchó con tanta atención. Y yo dije, este muchacho se va a convertir, gloria a Dios. Y cuando terminamos de hablar me dijo, ¿ya terminó? Sí, sí. ¿No tiene 2,000 pesos para un sancocho que vamos a hacer aquí? Y yo dije, hasta aquí me llegó el sermón. Su formalidad tenía otra intención, porque a veces creamos una relación con Dios intencional sin darnos cuenta. Es una relación que tiene una intención que no percibimos a veces. Podemos danzar como Israel al lado del mar rojo, hecho a la mar los carros del faraón, y a las 24 horas con la garganta seca de tanto cantar. Y entonces empiezan a decir, ¿para eso nos sacaron? ¿Para matarnos de sed en este desierto? Y mire cómo cambiaban de la alabanza a la queja en un instante. Cómo pasaban de la adoración a la decepción en un instante, porque el molde del pasado todavía estaba en ellos. Israel, el pueblo de Israel, siempre estaban mirando atrás, y había algo que ellos repetían siempre: para esto nos sacaron de Egipto. Esa frase era taladrante en los oídos de Israel, de Moisés. Cuando alguien le dice a usted, para eso me sacó de la casa, estaba mejor en la casa. Para eso me hicieron venir a esta iglesia, pues mejor estaba cuando estaba en el mundo, hasta plata tenía. Entonces nunca salieron de Egipto, sus cuerpos salieron de Egipto, pero todavía tenían mentalidad de esclavos, todavía tenían mente de esclavos. Eran libres, con una vinculación emocional, sentimental, cultural. Todavía tenían los vestigios de la cultura en su mente. No habían podido crear una identidad, una forma nueva, y lo que Dios quería era que ellos lo pudieran lograr, pero lamentablemente no lo lograban, ni lo lograron, muchos de ellos. Y esa pregunta es lo mismo que uno se hace cuando está en la iglesia: ¿he logrado que mi mente sea la mente de un cristiano? ¿He logrado soltar mi pasado y poder vivir una nueva vida en Cristo? ¿He logrado poder cambiar el chip, darle vuelta?
muchos no lo logran. Pero esta mañana yo quiero desafiarte a ti, hermano querido, a que te hagas la pregunta: ¿lo logré? ¿Puedo estar en la iglesia sabiendo quién soy? ¿Cuál es mi raíz en Dios? ¿Soy el santuario de Dios y Dios es mi Señor? ¿O todavía tengo la mente? El cuerpo está en la iglesia, pero la mente está allá. ¡Ay! ¿Quién nos diera a comer lo que comíamos en Egipto? Aquí todos los días, maná en la mañana, maná en la tarde, media mañana, maná al almuerzo, maná en el algo, maná en la cena. Maná. De ahí salió esa canción, hermanos. Y estaban hasta la coronilla con el maná. Era una semilla aceitosa que contenía todos los nutrientes para poder vivir en ese clima y en las condiciones que ellos vivían. Y era milagrosa porque no había enfermedad, no les daba ni colesterol, ni triglicéridos, ni azúcar en la sangre, ni nada. Y aún así se quejaban y se acordaban de las ollas de Egipto, cuando se sentaban y comían alrededor de las ollas de Egipto carnes, ajos, puerros, cebollas, carne cebollada. ¿Sí o no? Comían y se saciaban. Y así puede estar uno en la iglesia cuando las cosas no empiezan a salirle como uno espera. La mente le tira hacia atrás y le empieza a comer el coco. ¿Por qué no estar aquí agradecidos con Dios de que aunque no tengamos el éxito que teníamos antes, somos libres en Cristo Jesús? Hay gente tan equivocada. Usted podía ser un exitoso en el pasado, pero le voy a decir, finalmente era un esclavo. Ahora no puedes tener el éxito de antes, pero te digo una buena noticia: eres libre en Cristo Jesús. Tienes la mejor vida que un hombre o una mujer puedan tener sobre esta tierra. Otra razón por la que Israel no podía tener una relación con Dios profunda, consistente, eran la influencia de su entorno y sus temores. No podían centrarse en Dios porque había mucha influencia externa. Hay gente que no puede conocer a Dios por lo que ve alrededor. Entonces Israel fue a entrar a Canaán, y los 12 espías, 10 de ellos vinieron a traer un informe negativo. La tierra es mala, las ciudades son fortificadas y grandes, y los que habitan esa tierra son gigantes, y nosotros ante ellos somos como langostas. Y cuando el pueblo escucha ese informe, empiezan a llorar, a gritar y a rasgar sus vestidos. Y escuche algo: Israel llora y empiezan a lamentarse que para qué habían salido de Egipto. ¿Para qué habían salido de Egipto? Pero Dios les está enviando un mensaje solo con dos, Josué y Caleb.
No lloren, no griten, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces no podían establecer una relación con Dios por lo que escuchaban y veían a su alrededor. Así hay gente en la iglesia. Nunca pueden establecer una relación con Dios profunda, porque siempre están mirando alrededor las formas de otros. Se decepcionan por algo o por alguien. Siempre están buscando o encontrando alguna razón para no crecer. ¿Así ve? Esos son los cristianitos, los que van a esas iglesias y encuentran motivos. Pero yo quiero decirle algo. El Señor tiene un objetivo con cada uno de nosotros, y es tener una relación profunda, inquebrantable, una relación que nadie pueda tocar, una relación que se pueda disfrutar, vivir, y en la que nada ni nadie pueda intervenir. Una relación inquebrantable, una relación, hermanos, donde solo puedas mirarlo a Él y que nada te pueda perturbar. Yo veo tanta gente que no puede crecer porque tienen demasiados tropiezos en su camino. ¿Por qué no has crecido? No, la gente. No, el pastor. Y escuche, no hay pastor tan importante en esta tierra que pueda superar tu relación con Dios. Yo nunca intentaré dañar tu relación con Dios. Y si en algún momento lo he hecho, inconscientemente, perdóname. Pero siempre procura que tu relación con Dios sea intocable. Que nadie intervenga en ella. Que cualquier piedra de tropiezo sea quitada de tu camino. Porque no hay nada más relevante, grandioso, poderoso en esta tierra que tu relación personal con Dios. Sé celoso con eso. Cuídala como el tesoro más preciado. Y si algún día alguien atenta contra ella, protégela como lo más valioso en tu vida. Nadie puede meterse en tu relación con Dios. Nadie puede ser más importante en tu vida que Dios. Tu único objetivo en esta tierra es conocerlo y amarlo y servirlo. Israel no lo entendía como a veces no lo entendemos nosotros. Y aunque no lo entendía, Dios no los dejaba. Y ahí está el asunto, que algunos pueden decir, pero pastor, pues, a mí me va igual. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quería era que el pueblo aprendiera que el secreto, y aquí voy a ir terminando ya, de todo lo que les estaba pasando en el éxodo y pos el éxodo, era solo por Él, no era por ellos. Si algo bueno pasa en tu vida, no es por ti, no es porque usted o yo seamos de buenas. Una vez una hermana me dijo, pastor, usted sí es de buenas. Y yo entiendo que yo no soy de buenas, ni que los astros se alineen para mí. Yo entiendo que Dios está conmigo. Y que si Dios no está conmigo, yo estoy frito. Que si Dios no está conmigo, hermanos, soy el ser humano más frágil y ordinario que pueda usted conocer.
De hecho, ni siquiera podríamos decir que nuestra apariencia física impacta. La gente nos ve y lo que puede ver en nosotros es la gracia del Señor, el resplandor del Señor, no más. Pero Israel no lo agarraba, no lo entendía, como a veces no lo entendemos nosotros, y por eso no vivimos agradecidos y humillados. Porque el Señor les dijo en el versículo 3, el mar los vio. Salmo 114, verso 3. Los vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Cuando Israel salió de Egipto, Dios iba delante de ellos. Y ellos iban anticipando el problema, pero cuando ellos lo anticipaban, Dios ya lo tenía resuelto. Porque Dios iba adelante. ¿Me está escuchando? Usted y yo podemos avisorar los problemas, pero cuando Dios es el centro de nuestra vida, la seguridad en Dios nos protege o nos blinda frente a los problemas. Porque el hombre que le teme y ama a Dios y se deleita en Él, sabe que cuando Dios va adelante, escuche, el mar se tiene que abrir. El mar tiembla, tiene miedo. Y yo esto lo veo así como que Dios fue primero y el mar se recogió, el mar tuvo que huir, tuvo que quitarse, el mar no soportó la presencia de Dios y tuvo que alejarse ante su grandeza. La creación reconoce la gloria y el poder de Dios. Y cuando Israel pasaron en seco. Cuando Dios va adelante, Él se anticipa a tus problemas. Pero si Dios está siendo el Señor y tú siendo un santuario de alabanza y sabes quién eres, escúchame algo, no hay problema que te pueda tocar, porque Dios se adelanta a ellos para resolverlos. ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Lo puedes aplaudir esta mañana? Ese Dios grande es más grande que cualquier mar o montaña que esté frente a ti. ¿Sabes algo? El hombre confiado y seguro en Dios sabe que Dios hace lo que tiene que hacer. Y que nosotros no tenemos sino que marchar y caminar confiados de que si Él va adelante, Él va a abrir el mar. Israel no tenía que hacer nada. Dios lo hacía todo por ellos. Yo no sé usted de qué tamaño es su Dios. Como usted dimensione a Dios, así dimensionará sus problemas. Por eso la gente que adora a Dios y que Dios señorea sobre ellos, escuche, no hay problemas que los puedan derrotar, porque conocen al Dios que adoran y al Dios que es su Señor. ¿Qué le pasó a usted? O por lo menos a mí, ¿qué me pasó el día que vi el mar por primera vez? Yo no sé si usted recuerda la primera vez que usted fue al mar. Yo sí. Yo recuerdo que yo iba en un bus hacia Chile y el bus iba pasando por Perú, pero yo no sabía por dónde iba. Y el bus paró y nos dijeron bájense, y yo me bajé desprevenidamente, y cuando miro a un lado veo el mar. Yo me quedé por un momento viendo esa inmensidad de agua, y yo les voy a decir cuál fue el sentimiento que tuve.
tuve miedo, me dio algo de reverencia, respeto ver esa grandeza. Ya después uno ve el mar y se aburre, pero esa fue mi primera impresión. ¿Qué es el mar para Dios? Nada. Isaías dice que todas las aguas del planeta Tierra para Dios son como la gota que cae del cubo. ¿Usted se imagina la grandeza de Dios? Que si usted juntara las aguas de todos los mares, los océanos y los ríos de la tierra, para Dios son como la gota que cae de un cubo de agua. Que si junta todo el polvo de la tierra, toda la tierra que hay en el globo terráqueo, caben en el hueco de su mano, aquí. ¿De qué tamaño es tu Dios? Si no lo conoces, tienes toda la razón de que los problemas te abrumen y te opaquen y te destruyan la vida. Pero si Dios es el Señor de tu vida y vives adorándolo, vas a vivir tranquilo y confiado, porque ante Él los mares se abrirán. Y dice el versículo 4: los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Esas montañas representan los obstáculos, las barreras que tienes ante la vida. Pero escúcheme, para Dios son como corderitos, carneritos inofensivos que tuviste. ¿Puedes colocar el versículo 5? Que tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. ¿Qué vio el mar? ¿Qué vio el Jordán? Que tuvo que detenerse y decir: un momento, ahí no podemos estar, porque ahí está el creador de toda la tierra. Versículo 7: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Estos días hubo un temblor. Yo estaba aquí en la iglesia con mi esposa, mi niña, y el niño estaba ya metido en la batería. Me asusté por él porque era el que estaba más arrinconado acá. Y el temblor se sintió en toda Colombia, llegó hasta Caracas, hasta Panamá, parte de Ecuador. Increíble. Y entonces uno dirá, científicamente, usted puede explicar un temblor. No, que las placas tectónicas se acomodan y liberan energía y no sé qué. Pero yo voy a decirle una cosa: cuando la tierra tiembla es porque Dios está presente. ¿Lo cree o no lo cree? Es seguro que le estoy diciendo: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Aleluya. Tienes un Dios grande, poderoso, pero extraordinariamente quiere tener una relación personal contigo. Quiere que tú seas el santuario de su alabanza y quieres que tú te dejes señorear de Él. Él quiere que rompas con el pasado y que empieces a caminar una vida nueva en Él. Si vienes a la iglesia y no tienes una relación con Dios, te voy a decir algo: Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Hace muchos años el Señor ha estado detrás de ti, diciéndote: hijo, hija, quiero que seamos amigos, quiero que me conozcas, quiero quitar toda la hojarasca de tu decepción, de tu pasado, y quiero que comiences algo nuevo conmigo.
Y Él puede cambiar tu vida de una vez y para siempre. Amén. Él cambió la peña, versículo 8, en estanques de aguas y en fuentes de agua la roca. Yo podría definirte el Salmo en dos maneras: el Dios de Israel, el Señor de Israel, que hace cosas grandes, el Señor de tu vida, que tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Pero el punto de partida es que Dios sea el Señor de tu vida y que tú seas un santuario de alabanza para Él. Ponte de pie, por favor. Padre, gracias. Cierre sus ojos, dígale: Padre, gracias